En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 8 de febrero de 1950 que en Alemania Oriental se iba a crear una nueva policía secreta bajo el régimen comunista que iba a recibir el nombre de la Stasi. La Stasi tenía como función, tal y como decidió el ministro del Interior, Karl Steinhoff, emprender una batalla decisiva contra la actividad de los agentes enemigos, subversivos, saboteadores y espías, para así poder proteger nuestro desarrollo democrático y garantizar de forma continuada los objetivos de nuestra economía de paz. En la práctica, la Stasi se dedicaba a buscar a todo aquel que fuera contrario al régimen impuesto por Stalin. Las cárceles comenzaron a llenarse de opositores del comunismo y de aquellos que trataban sin éxito de cruzar el muro en busca de la zona capitalista. A los detenidos se les impedía dormir, se les obligaba a estar de pie durante horas o se les encerraba en celdas con el suelo cubierto de agua a temperaturas bajo cero. La Stasi diseñó un plan considerado por muchos como casi perfecto para tener controlada por completo a la población. El objetivo era que llegase el momento en el que los ciudadanos se autoaplicaran la imposición ideológica. Para ello recurrieron a un aumento de empleados. De 52.000 pasaron a 91.000 en apenas 15 años. En los años 70 y 80, los informadores encargados de espiar a sus conciudadanos a cambio de obtener algún tipo de recompensa llegaron a superar los 170.000. A través de sofisticados sistemas de espionaje, tales como corbatas con cámaras fotográficas, linternas con cámaras, llaveros y bolígrafos con micrófonos, los miembros del servicio secreto vigilaban sin cesar a sus ciudadanos para encarcelar y torturar a los disidentes políticos. El gobierno soviético soñaba con un mundo en el que los ciudadanos llevaran voluntariamente dispositivos de rastreo, realizaran autovigilancia e informaran sobre sí mismos mañana, tarde y noche. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 27 de septiembre de 2020, tenemos muchísimos temas que abordar. También, como les prometí en el anterior programa, les dejaré esa primera parte de la entrevista a don César Vidal, en la que nos hablará de su nuevo libro, que más allá que uno esté de acuerdo o disconforme con sus puntos de vista, hay algunos que en fin, no estoy muy de acuerdo, pero desde luego es una persona siempre muy interesante que escuchar y que desde luego es una persona tremendamente culta y que, insisto, ha escrito un libro que me ha gustado muchísimo. Ya saben que soy un fan absoluto de los clásicos griegos y toca parte sobre el concepto de democracia. Entonces, bueno, eso os lo dejaremos al final del programa, pero para empezar hay que hablar de una ley que, con todo el follón que estamos teniendo en España, la verdad es que es una situación dramática, es una situación que lo único que puede esperar alguien medianamente cuerdo es el desastre absoluto. El gobierno ha anunciado un anteproyecto de ley que permitirá intervenir las cuentas de WhatsApp o Telegram con la excusa de garantizar el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Vamos, lo mismo que decía la Stasi, lo mismo que han dicho todos y cada uno de los gobiernos, que lo que han hecho es intervenir en los ciudadanos, en las informaciones que de forma privada intercambian, para así poder controlarnos. Esta ley, este anteproyecto de ley, que seguramente se aprobará en las próximas semanas, no ha tenido prácticamente ningún impacto. Y es algo tremendamente grave. Estamos hablando que el Estado podrá asumir la gestión directa y que podrá intervenir las redes y los servicios de comunicación electrónicos. Dicen, no, pero esto es con carácter excepcional, ¿eh? Esto solamente si hay un riesgo para el orden público o para la seguridad nacional. ¿Y quién determina si hay riesgo para el orden público y la seguridad nacional? Iglesias, Sánchez, Carmen Calvo, Adriana Lastra. ¿Qué está preparando esta gente? ¿Por qué tanto interés en impedir, que ya lo vimos cuando estábamos todos confinados, cuando WhatsApp impedía reenviar? Y la verdad es que no soy muy fan de las cadenas de WhatsApp. De hecho, no reenvío nunca nada. Pero sí que sé, porque a mí me llegan mucha gente
que sí que es muy dada a reenviar mensajes y demás. Es cierto que muchas cosas que se reenvían son falsas, pero bueno, eso lo tendrá que decidir el receptor, no el gobierno de turno. O sea que el gobierno podrá meterse en tu WhatsApp y bloquearte o eliminarte mensajes. Porque esto es como todo, esto es solo el principio. Pues hay gente que no lo ve, que no ve más allá. Esto es como el dicho. Cuando al tonto le señala la luna se queda mirando al dedo. Pues es que en esto está España. Eso cuántas veces hay que repetir las cosas. Empiezan por ahí, diciendo, no, solamente interrumpimos el servicio y pues quizá podamos entrar en el WhatsApp o en Telegram de alguna persona. Y más adelante nos borrarán mensajes que consideren sexistas, racistas. Llegaremos al punto de vivir como vivían esos pobres alemanes que tuvieron la tremenda desgracia de caer en el lado incorrecto y estar sometidos durante décadas al perverso régimen comunista, controlados por la Stasi, que, a decir verdad, los tíos eran unos cracks. Las cosas como son. El papel de la Stasi, claro, algunos ahora lo comparan con la cantidad de tecnología que hay hoy en día, pero en la época fueron de lo mejorcito que hubo. Y supieron controlar muy bien a la población. Y sobre todo lo que consiguieron es eso, que los ciudadanos pasasen a vigilarse unos a otros. Y a ver quién podía sacar algo de algún amigo en común para así entregárselo al Estado y el Estado, como los perros, un premio para haber delatado a tu amigo, a tu familiar, incluso a tu pareja. Hay casos. Hay multitud de libros sobre la Stasi. Todos de ellos, hay algunos más interesantes, otros no, pero todos ellos recogen muy bien lo que supuso para los ciudadanos. Y aprovechando lo que está ocurriendo, que es esta pandemia, el gobierno va pasito a pasito, que está desatado ya. Esta semana directamente lo que han hecho es, en fin, ponerse el mundo por montera. Yo creo que no lo van a conseguir. Yo personalmente, cualquier fan de la historia española, que haya estudiado la historia de España, cuando uno la estudia dice, bueno, es que hemos tenido enemigos tremendamente importantes. Que esto se lo vaya a cargar un tipo con moño que sale de alguna asamblea universitaria, un personaje como Garzón que tiene el cerebro igual de carcomido que su rostro, y un tipo que tendría que estar en corte fiel, por mucho que se broncee, que es el señor Pedro Sánchez vendiendo trajes, a lo sumo, y si estoy haciendo optimistas, considerando que tuviese éxito a nivel profesional. Pues claro, que España se lo vaya a cargar esto, yo personalmente me cuesta creerlo. Y es cierto que el pueblo español, en su inmensa mayoría, está perfectamente anestesiado e incluso cree que todo esto que se está haciendo es por nuestro bienestar. Y dice, no, hombre, claro, es que lo hacen por nosotros. Te prohíben fumar, pero lo hacen por tu bien. Te obligan a llevar mascarilla y asfixiarte por las calles, pero es por tu bien. Te obligan a no poder relacionarte con otras personas, pero es por tu bien, todo es por tu bien. Pues hay gente que es así de corta. Pero hay un porcentaje de la población no menor que esto no se lo traga. Y que además todo este tipo de medidas son injustificadas con la realidad, con los datos, con los números y con los hechos. Este gobierno va a eso. Ya iba a eso. En el mes de enero ya estaban con esto cuando se formó gobierno. Lo que pasa es que la pandemia les ha venido estupendamente. Porque mientras esos medios de comunicación, que si algún día hay justicia en España, pagarán lo que están haciendo, porque están destruyendo una nación, están destruyendo la vida de millones de personas, los están condenando a la miseria absoluta. Porque hay algunos que, oye, lo que tardemos en hacer la maleta y largarnos. Yo no tengo piso en propiedad, no tengo hijos, no tengo nada. Lo único que necesito para el trabajo que yo hago es una conexión a internet. Punto. Pues sí, yo hago la maleta y lo que tarda en comprarme un billete de avión. Pues yo soy una excepción. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles o tienen aquí sus negocios, o tienen sus familias, o incluso, oye, pues les sabe fatal irse del país. Y están condenados a vivir en un régimen que estará completamente podrido. Y esto hay que señalar no solamente a los analfabetos que votaron a esta gentuza que han puesto en el poder, sino también a esos medios de comunicación y, sobre todo,
a esos grandes empresarios, especialmente el IBEX 35, que han estado financiando a toda esta banda. Y que se ha permitido llegar a este extremo. España está en una situación terrible. Terrible. Que va a explotar antes o después. Y esto no es ninguna exageración, esto es una realidad. Y el gobierno sabe perfectamente, porque lo sabe. Dicen, madre mía, no tenemos un duro. La situación económica en España es trágica. Lo que para algunos no deja de ser un numerito, porque claro, la gente, como la incultura económica que hay en este país, pues en fin, no existe en otros países europeos. Aquí la gente ve menos 18,5% del PIB. Dicen, bueno, ven, será algo malo porque hay un número, pues es negativo. Pero no son conscientes de lo que eso supone, que es un desastre brutal. Que tenemos que retroceder hasta la última guerra civil para ver algo similar. Y como dicen, esto es como 2008. ¿Como 2008? Ojalá fuese como 2008. Es muchísimo peor y encima a una velocidad de vértigo y encima pilla a un Estado que cuando empezó la crisis en el año 2008 tenía superávit. Ahora llevamos 11 años siendo deficitarios. La deuda pública a principios de 2008, 60%. Ahora estamos ya en el 110%. Y subiendo, y vamos a superar y vamos a llegar al 125%. Y aquí la gente no se entera. ¿Por qué? Porque todavía se creen que ese numerito malo, pues bueno, y luego sale Calviño y dice, no, lo peor ya ha pasado, ahora viene lo bueno. Pero es que eso es mentira. Cualquiera que tenga nociones básicas de economía, no hace falta estudiar la carrera de economía, no hace falta ser economista, pero vamos, los que hemos estudiado economía, cuando ve los números macroeconómicos no podemos dejar de temblar. Y lo peor de todo es que también se conoce esta misma semana que España no ha solicitado las ayudas que la Unión Europea había puesto a disposición de los países miembros para el sector turístico. Y dice, mire, esto ya, una cosa es que son estúpidos y que son incultos, todo lo que tú quieras, bien. Pero esto ya es maldad, esto ya es a conciencia. O sea, es imposible errar constantemente. Por lo que los hechos están demostrando es que han dicho, mira, nosotros esto no hay forma de arreglarlo porque no valemos. ¿Somos unos inútiles? Pues sí, sabemos hacer propaganda, ya que tenemos todos los medios de comunicación, y hasta cierto punto, para que hay gente, es que son buenísimos, que bien hacen la propaganda. Pero ¿cómo que bien hacen la propaganda? Dame todas las cadenas de televisión y verás tú si te hago propaganda o no te hago propaganda. Pero ¿cómo que qué bien hacen propaganda? Si lo controlan todo. Y algunos, no, es que son más listos que listos son. No, lo que son unos inútiles los que están al otro lado. Pero la realidad es que esta gente ha dicho, bueno, nosotros esto no sabemos cómo solucionarlo. Y como no sabemos, pues vamos a hundir en la miseria absoluta al país, vamos a crear una crispación social, y como los medios de comunicación son nuestros, ya nos encargaremos de intentar jalearlos y culparemos a terceros. Ayuso, el rey, Franco, pues iremos a tirar la cruz del Valle de los Caídos. Eso es a lo que van. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Porque saben que no pueden contrarrestar esta situación, saben que no van a poder solucionarla. Y están desatados. Y dicen, ¿y qué nos queda? ¿Cómo podemos conseguir que el poder permanezca siempre en nuestra mano? Hay que cargarse al rey, porque claro, la Constitución, básicamente, pues está la figura de su majestad el rey y la unidad nacional. Y hay que cargársela. La unidad nacional, bueno, más fácil será cargárnosla si nos cargamos al rey, que es el capitán general de los ejércitos. Y que mucha gente, ahora algunos parece que se caen del guindo. Ahora algunos por fin comprenden por qué soy monárquico en un país como España. Es que no existe otra posibilidad. No existe. Pero la realidad es esa, que como el rey es el capitán general de los ejércitos, ya saben que cualquier proceso revolucionario requiere, sí o sí, de la fuerza militar. ¿Y qué pasa? Que en la Constitución hay un artículo, que es en concreto el artículo 8, que reza de la siguiente forma. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire,
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Y esto quién lo ampara? La Casa Real. Felipe VI. Entonces hay que ir a por él. Pero claro, a ver, cargarse un país como España, que yo entiendo que nosotros muchas veces, y obviamente nos comparamos con los países de nuestro entorno, decimos que España es un desastre. Que sí, no vamos a decir que España es lo más porque sería mentir. Pero si cogemos a nivel global, somos unos privilegiados. Tenemos un país magnífico, es un tesoro artístico, histórico, cultural, y podría ser un gran paraíso en el que vivir. De hecho, sería el mejor país del mundo para vivir. Yo no conozco otro país mejor en el que se pueda vivir que España. Pero es que estos tíos lo están convirtiendo en un problemón vivir en este país. Si uno quiere progresar, si uno quiere ganar dinero, no puedes. Es que no puedes, no te dejan. ¿Por qué? Porque reina la mediocridad. Y porque, como muy bien decía Ortega y Gasset, en España no se está intentando crear una España integrada. No. Aquí lo que están haciendo es que esos particularismos que definía él, que son los nacionalistas, pero él hablaba de particularismos, enfermos de odio, sean los que tengan unos privilegios y el resto de españoles a tragar. Y como ahora hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado, ¿qué hay que hacer? Pues darle a estos paletos aldeanos que definen y que representan también ese particularismo del que hablaba Ortega y Gasset, pues lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Indultos. Y claro, la justicia pocos hay, pero hay algún decente, alguno. Raro, pero hay alguno. Pasa un poco como los partidos políticos. Por cada decente que hay, 200 indeseables. Pues bueno, en la justicia lo mismo. Pero alguno sale. Y claro, pues hay alguno que dice, venga, hasta aquí hemos llegado. Y el veto a Su Majestad el Rey ha sido utilizado por el gobierno como un arma arrojadiza. Ya no es neutral el rey, porque ha llamado a Carlos Lesme, el presidente del Tribunal Supremo, y le ha dicho, oiga, me hubiese gustado estar con vosotros, pero no me han dejado porque me han vetado. Y los jueces, algunos dignos, pues claro, reivindicaron la figura de Su Majestad el Rey. Esto fue lo que ocurrió en la entrega de despachos. Contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial. Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812 y que sirve, además, para resaltar la dignidad de la función judicial. Antes de que finalice el acto, os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el Rey! ¡Viva! Claro, esto no lo han escuchado, amado líder, nunca. ¿Viva Pedro Sánchez? Pues no. Y molesta mucho la figura de Su Majestad el Rey. Y es fundamental, pero fundamental, que ahora todos los españoles, independientemente de que uno pueda ser republicano, ideológicamente hablando, decir, oiga, a mí me gustaría vivir en una república porque no creo en el derecho hereditario. Estupendo. Pero es que no es el momento. Es que no tenemos los mimbres para cambiar esta situación. Es que lo que estamos viendo en España es un ataque continuo, desde hace ya bastante tiempo, a la Constitución española y a la Corona. Y si cae la Constitución española y cae la Corona, ¿de verdad ustedes se creen que va a salir un régimen mejor? Es que vamos, hay gente que se cree que sí. Que no, pues viviremos mejor, será estupendo. Pero ¿de verdad? Pero miren a su alrededor. ¿Qué va a salir de esta gente que son unos auténticos incompetentes? Encima perversos. Un desastre absoluto. Y es a lo que va España. Y ahora es primordial defender esa Constitución con sus múltiples defectos. Yo no me canso de decirlo. Sí, tiene muchísimos defectos, pero es que ahora no hay otra.
es defender la Constitución, defender la monarquía, cargarse, políticamente hablando, a todos estos tíos. Y cuando tengamos un país que de verdad esté preparado para mejorar los problemas que tenemos, que son muchos derivados de este régimen constitucional, entonces los cambiamos. Pues que la casa no se puede empezar por el tejado. Y hay algunos que se creen que no, que esto es estupendo. Claro que sí, fuera la monarquía y que venga una república y así seremos como Estados Unidos. Pues no va a ser usted como Estados Unidos. Será como mucho como la República Democrática del Congo o la República de Cuba o la de Corea del Norte. Pero no va a ser usted como Estados Unidos. Y en toda esta ecuación, por supuesto, entra la Comunidad de Madrid. Y entra la manipulación absoluta que se está haciendo de la situación. Tanto es así que está claro que los números de hospitalizaciones y de UCIs no son números buenos, pero si es que eso nadie lo puede negar. Nadie puede decir, no, estamos estupendos, esto va fenomenal. Obviamente no. Pero cuando uno coge y dice, bueno, vamos a ver los datos, uno ve que la incidencia acumulada en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid ha pasado de 322 a 267. Es decir, que los contagios están descendiendo. Entonces, Jano, ¿por qué aumentan los ingresos y las hospitalizaciones? Por los contagios de semanas previas. Que parece mentira, que llevamos 9 meses y aún hay gente que se cree que un tío que da positivo, al día siguiente lo meten en una UCI. Esto no funciona así. Usted o yo podemos estar ahora mismo infectados. Y yo a lo mejor no requiero hospitalización o estar ingresado en una UCI hasta pasado 7, 8, 9, 10, 11 días. Que el periodo de incubación del virus es de 14 días. O pueda ser asintomático y como no lo sé, pues ya me voy a trabajar y contagio a mi compañero de trabajo. Y mi compañero de trabajo pues acaba en una UCI. Pero esto no es una cuestión de 24 horas. Entonces los datos que estamos viendo de hospitalizaciones y de UCI no se corresponden con lo que ha ocurrido esta semana, sino con lo que ha ocurrido en semanas anteriores. Y si los datos de la Comunidad de Madrid de número de contagios están descendiendo, ¿por qué hay que cerrar la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué la incidencia acumulada, que por ejemplo en Navarra es de 358, ¿por qué nadie habla de Navarra? Porque claro, la joya de la corona es Madrid, que es la ciudad de España. Y esto no es ser centralista, es que es la realidad. Oiga, que les diga, la Comunidad de Madrid es la comunidad que más aporta al PIB español. Es el motor económico de la nación española, por múltiples razones. Entre otras cosas, por la libertad económica aquí es mayor que en otras zonas. Y porque mientras todos estos que digan que Madrid hace dumping fiscal, no, es que usted lo que hace es someter a una cantidad de impuestos, de burocracia y de problemas a los ciudadanos que claro, hace que sea imposible generar riqueza. Porque son ustedes unos caciques. Y hay que cargarse Madrid sí o sí. Y encima, claro, han dicho, madre mía, que los datos no están empeorando. Pues vamos a obligar a confinar la ciudad. Es una vergüenza absoluta que los medios de comunicación, ninguno, esté dando estos datos. Y es una vergüenza ver cómo salen muchos voceros que están haciendo caja, pero caja de verdad, con el miedo del personal. Y diciendo, no, esto es un desastre, hay que confinar a todo el mundo. Pero esta gente, ¿de qué vive? ¿Va a ir luego usted al señor del bar que ya le hicieron cerrar 2 meses su negocio para que ahora lo vuelva a cerrar 3 semanas? ¿Va a ir luego usted a pagarle el alquiler? ¿Va a ir luego usted a pagarle el sueldo a los empleados? ¿A pagar a los proveedores? ¿A qué no va a ir usted? Porque esto es otra cosa que a mí ya me empieza a molestar. Está claro que en las televisiones, y de hecho hay una señora que se dedica a pasearse por los platos de televisión, y esto me entero en Twitter, que es una de las pocas cosas buenas que tiene, ya lo saben. Es una señora que ha estado en Televisión Española, en La Sexta y en 4, en una semana, haciéndose pasar por una representante de no sé qué de los sanitarios, diciendo que bueno, que el desastre, terrible, como si estuviese en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que es un miembro de Podemos, la tipa esta. Y la sacan como experta o como referencia. A las UCI, al 100%, al 100%, esto aquí no cabe un alma. Y luego ves los datos y dices, oiga, pues es que tenemos, no llega a 500 ingresados en UCI por coronavirus en la Comunidad de Madrid, una población de 6,5 millones de personas. Es decir, el 0,006, repito, 0,006.
¿De qué me están hablando? No, pero es que los protocolos médicos dicen que tiene que haber un enfermero por cada paciente. Ya, pero es que los protocolos médicos no están diseñados para una pandemia. Entonces, como lo que está usted viviendo es una pandemia, pues a lo mejor le toca trabajar, sí, un poco más de lo que suele hacer usted. Esto es como si los abogados de los juicios de Nuremberg se quejasen de, madre mía, cuánto trabajo, y es que esto no hay por dónde cogerlo. Hombre, ya claro, es que es algo excepcional. Y encima, es que lo peor de todo es esto. El personal sanitario español, que la inmensa mayoría es gente honesta, y no como esta tipa que va por ahí paseándose por los platos de televisión, que es gente trabajadora y que de verdad tiene vocación, no como estos liberados sindicales que su única vocación es cobrar del dinero del contribuyente. Encima, tenemos el personal sanitario más infectado del mundo, porque el gobierno pasó de ellos y los dejaron abandonados como perros. Pero de esto nadie se ha quejado, no hay ningún miembro, que es, ya les digo, mala suerte que no han podido encontrarlo los medios de comunicación, a uno, no hace falta a 10, no, a uno que pueda relatar esta realidad. No han encontrado a nadie. Y como la derecha en este país es tan tonta, porque es que no se puede ser más tonta e inútil a la hora de comunicar, pues todo esto va calando, claro. Y si tú dices, oiga, que los datos de Madrid esta semana son buenos, la gente te mira como diciendo, este tío está chiflado, está loco. Y dices, hombre, pues sí, la incidencia acumulada en los últimos 7 días ha descendido. La semana que viene veremos a ver qué pasa. Las nuevas restricciones, positivas, sí. Lo que sea restringir y limitar al máximo todo tipo de posibilidades para que los contagios aumenten, hay que hacerlo. Ahora, de ahí a pasar, hay que confinar, porque es que esto no hay por dónde cogerlo, hay que confinar. Ya, y luego ¿de qué comemos? ¿De qué trabajamos? ¿De qué vivimos? Vago subvencionado, porque claro, esta gente, como tiene el sueldecito del Estado, pues bueno, pues si quedan para el 25%, a mí me da igual. Yo tengo la nómina asegurada, claro, listo, tú sí. Pero los que vivimos del sector privado no. ¿Vas a venir luego tú a darnos el dinero? ¿A que no? Pues entonces, se queda usted confinado en casa. Y todos estos, no hombre, es que ponéis por delante la economía antes que la salud. Pero de verdad hay gente que es tan sumamente limitada que no comprende que es imposible separar economía y salud, que si tú tienes un sistema económico indecente, un sistema económico que no funciona, no puedes tener una buena salud. Es que no lo puedes comprender. Que son cosas que van juntas. Pero no. Aquí el PP, que tiene su estrategia muy clara, es decir, bueno, que se calcine Sánchez, que vaya haciendo todo lo que hace. Casado lo tiene escondido en un búnker, en Génova 13. El otro día salió y digo, bueno, pues graba un vídeo, Pablo, y lo ponemos en Twitter, aunque sea, para que sepan que estás vivo. Pero la estrategia del PP es, nosotros aquí no hacemos nada y ya está. Que se creen que van a recoger el poder, es que se creen que lo van a recoger. Ellos no pretenden luchar ni a la batalla ideológica, no. Ellos es recoger el poder. Y no comprenden que si cae la Comunidad de Madrid, detrás van ellos. Si es que eso es lo que hay. Y que esto no es como 2008. Que el poder mediático que tiene esta gente ahora no lo habían tenido antes, ni siquiera con el grupo Prisa. Ríete del poder que tenía esta gente en los años 90 comparado con el poder que tienen ahora. Y encima súmale las redes sociales que controlan ellos. Y que no dicen ni mu. Y que hayamos aceptado que sea normal que venga Ana Pastor, la mujer de los terroristas suicidas del 11M, a decir al personal que es verdad y que es mentira. Es que lo hemos aceptado. Pero claro, Sánchez dice, madre mía, no se puede notar que hemos hecho una gestión nefasta, porque hay cosas que es cierto que la Comunidad de Madrid podía haber hecho mejor, como por ejemplo contratar rastreadores, como por ejemplo esos 5 millones de test rápidos de la marca Bot, que tienen un porcentaje de fiabilidad muchísimo mayor que otros que compramos en plena pandemia de China, que no valían para nada, pues eran para tirarlos a la basura. ¿Los podías haber comprado antes? Pues sí, y sois tan tontos que habéis tardado mucho en comprarlos y les estáis dando armas al enemigo. ¿Podías haber formado más rastreadores? También. Podías haber tenido un mayor control de la situación. Pero como aquí todos hicieron esa horterada, porque es que vamos, yo me niego, lo llamaron funeral de Estado, en realidad era una horterada, ese ritual masónico que hicieron en honor a las víctimas y enseguida, venga, el pebetero y con la llama en honor a los que se han muerto en la pandemia. Pues si la pandemia no ha acabado, es que a este paso van a tener que hacer otro.
Pero no he visto al Partido Popular dar la matraca que debería haberlo hecho sobre los casos importados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? El porcentaje de casos importados en España es X. No lo van a escuchar en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no hacen pruebas. Y sale Sánchez y dice, no, solamente el 0,2% de los casos son importados. Hombre, claro, si no haces ningún tipo de prueba, ¿cómo vas a detectarlos? Pues que en Alemania hace unas semanas el 40%. El 40%. En algunos países asiáticos, que se han tomado mucho más en serio todo este asunto y que están formados por gente competente en el poder, y no por esta banda, el número de casos importados llega a ser superior al 80%. Y aquí han venido julio y agosto millones de personas, muchísimas menos que vienen de normal, pero han llegado millones de personas a los que se les ha sometido a una revisión visual. Había un tío ahí mirando, este tiene pinta de estar con coronavirus infectado. Y decían, rellena un formulario. Formulario que consiste en decir, ¿está usted enfermo, infectado? ¿Viene usted a España infectado? Decir sí o no. Mientras que en Italia te hacían la PCR y a esperar. O así ocurría en muchos países y sigue ocurriendo. Y aquí, casos importados, nadie, absolutamente nadie, habla al respecto de ello. Y los que están encantados con todo esto, porque están haciendo una caja de narices, chitón. ¿Por qué nunca hablan de los casos importados? ¿Por qué? Es que están muy contentos estos medios de comunicación alarmando y creando pánico en la población. Y encima 2 por 1. Los tengo a todos asustados, les digo que les estoy aprobando leyes que restringen sus derechos y sus libertades, pero por su bien, por su seguridad, y encima me aplauden. Y encima yo me forro. ¿Qué más quieren? Que el negocio es redondo. Es una vergüenza que la Comunidad de Madrid esté sufriendo lo que está sufriendo. Porque además, esto tiene un final terrible. Primero, a nivel económico, si a Madrid le va mal, a España ni te cuento. Pero no solo eso, sino que el efecto psicológico que tiene en la población, todo este tipo de mensajes apocalípticos, son devastadores. A la hora de consumir, a la hora de innovar, a la hora de crear nuevas empresas, porque no hay nada más miedoso que el dinero. Nada. Y se están cargando el país. Y lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid no obedece a razones sanitarias, sino políticas. Porque los datos así lo demuestran. ¿Que la Comunidad de Madrid lo podía haber hecho mejor? Por supuesto que sí. ¿Que las restricciones aplicadas llegan tarde si las podían haber hecho antes? También. Pero cerrar Madrid. ¿Y quién paga a toda esa gente? ¿Quién? Pues es que aquí hay mucho vago subvencionado. Que además son tan tontos que se creen que a ellos no les va a tocar. Porque si se creen que la nómina que tienen ahora la tienen garantizada con un 25% de paro, es que de verdad, en fin, lo justo para pasar el día, Lo justo. En fin, situación complicadísima la que vive España, una situación que es que veo que vamos, camino a la perdición directamente y que esto va a ser dificilísimo de solventar siempre y cuando este gobierno siga estando. Y otra cosa, que hay algunos que renuncian y señalan, no, es que Podemos. ¿Cómo que Podemos? El problema no es Podemos, el problema es Sánchez. Y el señor Sánchez tiene que caer. Y con él toda su tropa, toda esa basura que tiene a su alrededor, como Adriana Lastra, el señor Montero, el ministro de Justicia, de Injusticia, mejor dicho, Dolores Delgado, estaba paseo romántico por Roma con Garzón, un tipo condenado por corrupto. Ese es el que está manejando la justicia en España desde atrás. ¿Cómo vas a solucionar el país con el problema? Primero tienes que extirpar el problema y luego le pondrás la solución. E insisto, si el PP se cree que va a recoger, no a ganar, sino a recoger el poder, está muy equivocado. Pero que muy, muy equivocado, porque esta gente, pues sí, será perversa, pero no son tontos. Y están desatados porque ven que pues, muy bien no les está funcionando el asunto. Y que por suerte hay un porcentaje de la población española que está dispuesta a resistir. Y esos son los que tenemos que dar la batalla. Pero dar la batalla no de forma ridícula.
paseándonos con cochecitos descapotables con la bandera de España. No, así no se da la batalla. La batalla se da saliendo a la calle sin tener ningún partidito político detrás que te esté pagando. Por la dignidad individual como ciudadano. Y espero de corazón que si estos tipos se atreven a cerrar Madrid, la gente salga a la calle y diga que hasta aquí. Porque no se puede sostener económicamente. Punto. No hay ninguna posibilidad de volver a confinar la región más próspera de España. Y si lo hacen, es condenar a la miseria durante décadas, y no exagero, algunos dirán que exagerado. Sí, bueno, ustedes eso, menos 18,5, ya verán lo que se traduce al menos 18,5 del PIB. Si es que la realidad siempre llega, si da igual, es cuestión de tiempo. Pero volver a reventar Madrid económicamente es destrozar la nación española. Y los ciudadanos, hasta aquí podemos llegar. Y veremos a ver qué pasa, porque estos van, vamos, a por todas. Han dicho esto, hay que tenerlo controlado, pero muy bien controlado, antes de empezar a recortar sueldos de funcionarios, administrativos, pensionistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como tenemos una derecha, una oposición, que es todavía más tonta que muchos de los que están gobernando, porque en realidad si es que esto no tiene media torta, ni intelectualmente hablando, ni política, ni estratégicamente hablando. Pues es que se les ve venir. Ahí, venga, una tregua. Y Díaz Ayuso, por favor, Pedro, ven a salvarme. Y llegaba Pedro rodeado de 200.000 banderas españolas y 200.000 de la Comunidad de Madrid. Es decir, la nada. Dice, no, hemos firmado para ir, vamos a seguir hablando. Ah, gran avance, desde luego. Sí, todos mucho más tranquilos. Pero la foto, claro, como no va a ir a hacerse la foto, Sánchez, tranquilo, yo te salvo. Menudo fantoche que tenemos el presidente, que es una cosa grotesca. Y pensar que habíamos tocado suelo con Zapatero, pues no. No, aún podemos caer más bajo. En fin, vamos con unas preguntas de los patronos y ya posteriormente les dejo la entrevista a don César Vidal. Los patronos preguntan. Ya saben que pueden dejar todos los colaboradores de YouTube, Patreon y también de iVoox sus preguntas, tanto escritas como por mensaje de voz, ese teléfono móvil que tiene disponible. Me han llegado muchísimas escritas en esta ocasión. Yo creo que ya más de alguno está diciendo, bueno, esto de las nuevas leyes, la estasis se acerca. Yo lo dejo por escrito, que nadie pueda reconocer mi voz, porque no me haya llegado apenas alguna por mensaje de voz, pero bueno, no pasa nada. Marga me pregunta, hola Jano, me gustaría por favor que me recomendases algún libro de la historia de España que no estuviese enfocado en la leyenda negra. Bueno, entiendo que será un libro que defienda el papel que tuvo España, más allá de María Elvira Roca, que yo creo que todo el mundo ya la conoce, y que tiene un libro muy, muy bueno sobre esa leyenda negra, que yo recomiendo también, y esto siempre lo hago, no solamente leer a María Elvira Roca Barea, que es fascinante, una mujer brillante. A mí me gusta muchísimo ese libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, pero es verdad que luego también hay que contar todo, lo bueno y lo malo. Yo recomiendo el libro de Stanley Payne, En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, que además ha escrito varios libros sobre historia de España, muchos de ellos centrados en esa Segunda República, y que yo desde luego los recomiendo. Pedro me pregunta, hola Jano, viendo un poco cómo está la situación, ¿tú crees que será necesario ponerse la vacuna? Pues bueno, esta es la gran pregunta, porque claro, al nivel que se está contagiando el personal, al final uno dice, bueno, ¿quién se va a vacunar? Porque ya casi todo el mundo ha dado positivo, bueno, casi todo el mundo no, pero mucha gente, y al final, si también hay estudios que apuntan que con un 40% de personas infectadas ya podría haber esa inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, pues veremos el tema de la vacuna. Ya se pueden dar prisa la industria farmacéutica en sacarla, porque como no espabilen, va a llegar un momento que no va a ser necesario. Yo aún así creo que los gobiernos, no lo sé, esto cada gobierno lo puede enfocar de una forma distinta. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, el gobierno australiano ha adoptado la medida obligatoria de vacunar a su población. O sea, no es una posibilidad de escoger. En el caso de España se supone que nosotros tenemos la posibilidad de escoger si te quieres vacunar o no te quieres vacunar, lógico y normal, o es como debería ser en un estado democrático, pero
ya estamos viendo en lo que estamos avanzando. Entonces desconozco por qué dirección irá el gobierno y no lo sé, la verdad. Yo creo que la vacuna va a ser necesaria más que nada también por un tema de aspecto psicológico. Muchísima gente se va a quedar ya tranquila cuando digan hay una vacuna y todo, vale, ya está. Pues bueno, vale, todos contentos y así ya podemos seguir con nuestras vidas y no con esta situación que estamos viviendo, que desde luego es bastante negativa, tanto a nivel social como también a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel económico. José Carlos me pregunta, también en relación con la vacuna: hola Jano, en alguna ocasión he escuchado decirte que tú no te pondrás la vacuna, pero si gente como tú no se la pone, nunca alcanzaremos la inmunidad de rebaño. ¿Qué opinas? Un saludo y gracias por tu trabajo. Pues bueno, sí, como usted muy bien dice, yo no me pondré la vacuna, pero por una sencilla razón. Tengo 30 años, la probabilidad que pille el virus y fallezca es del 0,0001. O sea, muy mal, se tienen que dar las cosas y yo creo mucho en el destino y si este virus acaba conmigo, pues oiga, cosas del Señor, sí, que estaba destinado a morirme a esta edad. Porque ya me dirán, o sea, que es poco probable, es casi más difícil que me muera por este virus que por otro tipo de enfermedades o por otro tipo de sucesos que pueda tener en mi día a día. Ahora bien, respecto a lo que comentas de la inmunidad de rebaño, pues bueno, esto ya es una cuestión de cada uno. Yo me vacuno, pues las veces que tienes que viajar a un país que obligatoriamente tienes que vacunar, pues sí. Pero, por ejemplo, cuando hago viajes que digamos son recomendaciones, el tema de la vacunación, no es solo vacunarme, pero no porque esté en contra de las vacunas. Yo no creo que las vacunas nos metan un microchip ni nada de eso, sino que considero que es innecesario. Miro la probabilidad y digo, bueno, pues es que es casi más probable que se estrelle el avión antes de que llegue al destino, que pille la enfermedad, que la desarrolle gravemente y que fallezca en esos países. Simplemente por eso, no es, insisto, porque yo esté en contra de las vacunas. Al revés, yo creo que las vacunas en la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos de ello, han servido para erradicar enfermedades o por lo menos para amortiguar lo que es la expansión de un tipo de enfermedad. Yo creo que la vacuna, si yo tuviese 75 años, pues sí que me la pondría. Ahora bien, me pondría una vacuna, no la rusa, ni tampoco me pondría la china. Me pondría una vacuna que sé que está pues diseñada o que se ha creado en un laboratorio de confianza como pueda ser la vacuna de Oxford, que ya veremos si al final consiguen sacarla adelante o no. Es cuestión de tiempo, evidentemente, sí, si no en los plazos que todos tenemos pendientes, que es antes de este año. Yo creo que sí que lo van a poder hacer, pero esto ya es una opinión personal y el tiempo lo dirá. Y una última pregunta, Vanessa: hola Jano, le escribo desde Valparaíso. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto del plebiscito que tenemos por delante. ¿Es usted partidario o votaría en contra? Valparaíso, maravilloso lugar. Pues yo votaría en contra, por una sencilla razón, y es que en Chile no se dan las condiciones para hacer una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, ese plebiscito en el que van a votar los chilenos, que yo espero que salga que no, que hagan el rechazo al plebiscito, en un país, en la situación en la que está Chile, es que no tienen las condiciones para que salga algo mejor. Solo puede salir algo peor, que es un poco lo que ocurre en España. Es lo que comentábamos un poco antes en principio del podcast. La casa no se puede empezar a construir por el tejado, porque si no, está claro que va a ser un desastre. Entonces yo votaría en contra en ese plebiscito y espero y deseo que la población chilena, ahora veo que las encuestas empieza a tener ahí más dudas el asunto, pero de verdad espero que no se reforme la Constitución. Chile tiene muchos problemas. Yo creo que Chile ha cometido un error tremendísimo, el señor Piñera, por claudicar ante una turba de violentos que lo que ha hecho ha sido destrozar un gran país, que era un oasis dentro de Sudamérica y que desgraciadamente pues se acerca mucho ya a lo que es Argentina y que va a ser un progreso muy rápido de degradación económica, social y por supuesto moral. Pero bueno, ojalá que no, porque desde luego que, como todos los países del mundo, tiene sus problemas, pero yo, donde vivía, que era Santiago de Chile, donde pasé el mayor tiempo en Chile, desde luego que había partes y zonas en las que decían, oiga, es que esto es como Europa. ¿Que no había problemas? Sí. ¿Que existía el clasismo? Pues sí, yo la primera vez que de verdad vi lo que es el clasismo no fue en España, fue en Chile.
Lo mismo puedo decir con el tema del machismo. Hay muchas cosas por mejorar, pero Chile iba en la dirección de mejorarlas y con el tiempo iba a conseguir solventarlas. Desgraciadamente esto ha roto esa evolución y si se aprueba una nueva constitución, esa nueva constitución va a ser, desastrosa, porque luego aparte hay que ponerse de acuerdo. Y ya veremos cómo te pones de acuerdo. Yo creo que el señor Piñera ha abierto un melón que él no era muy consciente de ello, pero bueno, la presión mediática, más esa turba violenta que ha arrasado la ciudad de Santiago y que también ha asesinado a numerosos carabineros, ha conseguido imponerse. Triste realidad. Mucha gente se sumó de buena voluntad pensando que no, esto era un cambio para mejor. Y ya sabemos qué es lo que ocurre con este tipo de cosas. Siempre llega el listillo de turno que aprovecha todo ese malestar, lo coge, lo transporta a un movimiento político o ideológico y ¡pum!, impone su agenda al resto de la población. O sea que yo soy contrario a ese plebiscito, pero veremos a ver qué ocurre. Hablando de plebiscitos, hablando de democracia, hablando de constitución, hablando del pueblo en general, vamos a ir con la entrevista de don César Vidal, que estuvimos tocando todos esos asuntos y estuvimos abordando su nuevo libro, sin desmenuzarlo, pero sí tocando por encima muchos puntos que él comenta. Y estuvimos hablando, pues también, por supuesto, los que la escuchan ya lo saben, la agenda globalista. Yo he de decir que en muchos aspectos estoy de acuerdo con don César Vidal, en este aspecto no, pero ya saben, este programa es en libertad, aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. La entrevista tal cual están, las respuestas tal cual son las que ustedes escuchan, no hay aquí ningún tipo de trampa ni nada, no, aquí al que se le entrevista se le deja hablar con total libertad y mucha gente me dice, oye, no, cuando entrevistaste a no sé quién no le dijiste, bueno, bien, yo lo que le propuse es una entrevista, no un debate. Entonces, pues bueno, oiga, si a mí me dicen, Jano, te hacemos una entrevista, yo voy a una entrevista. Si me dicen, Jano, un debate, voy a un debate. Y yo lo que no puedo decirle a alguien es, le voy a hacer una entrevista y luego ponerme a debatir con él. Pues no, porque no es lo que le he propuesto, eso sería mala educación. Entonces, bueno, por eso muchas veces ustedes dicen, oye, eso que dices no lo dijiste cuando... Bueno, una cosa, insisto, es una entrevista y otra cosa es un debate. Entonces, si yo a la gente le propongo una entrevista, pues lo que hago son preguntas, me limito a escuchar sus respuestas, aunque no esté de acuerdo, pero desde luego con total libertad. Y como siempre, de los puntos de vista distintos, uno siempre puede sacar algo. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el gran lujo de contar con don César Vidal, del que vamos a hablar de muchos temas, pero sobre todo de su libro Un mundo que cambia, un libro que recomiendo a todos los oyentes que lean porque es muy interesante. Don César, ¿cómo estamos? Pues gracias a Dios, muy bien. Acabo de salir de grabar el programa de radio, lo cual quiere decir que llevo más de 6 horas seguidas pegado a la pantalla, pero yo creo que me aguanta el cuerpo para esta entrevista y alguna cosilla más. Pues un ratito más vas a tener que estar enfrente de la pantalla para no desmenuzar todo el libro, pero sí que vamos a comentar ciertos pasajes que están en él. Me gustaría empezar, que a mí me ha fascinado, los primeros capítulos, porque haces hincapié en la democracia, esa democracia ateniense que tuvo lugar solamente, digamos, esa época, porque luego pasaron siglos hasta que recuperamos el concepto de democracia y estuvo en varios países. Pero a mí me han gustado mucho esas referencias de Plutarco, Aristófanes, también Jenofonte, como decían, oiga, esto de la democracia está muy bien, pero para que funcione y sea viable a largo plazo necesitas tener una sociedad culta. Lo lees, lo pasas, a pesar de que han pasado miles de años, a nuestra época y dices, bueno, en realidad nosotros vamos un poco en el camino que lo que ocurrió con la democracia ateniense, que al final acabó siendo derribada. ¿Cómo ves tú la situación, no solo en España, sino en Occidente en general? Bueno, vamos a ver, los griegos, especialmente los atenienses, inventan la democracia, que es una palabra que significa el poder del pueblo, demos, que es el pueblo, kratía, que era el poder, y los griegos quedaron muy escarmentados de la democracia, es decir, aquellos que piensan que es la mejor forma de gobierno, que es irreversible, que una vez que se instaura ya no hay marcha atrás, como pensaba Fukuyama, que verdaderamente yo lo leí en los años 90 y me pareció una majadería, ahora a un cuarto de siglo de distancia me parece una sandez absoluta. Los griegos estaban convencidos de lo contrario. De hecho, la democracia desaparece después de una andadura relativamente breve en Atenas y los griegos es que volver a esa experiencia jamás. O sea, eso es a lo que no hay que volver. Sí es verdad
que dentro de los autores griegos, y además, pues, sobre todo los atenienses, que conocieron el régimen democrático, había algunos que ya eran enemigos cerrados de la democracia cuando escribieron. Lo era Jenofonte, que es uno de los primeros corresponsales de guerra que ha habido en la historia y que escribió ese libro maravilloso que se llamaba La Anábasis, que hubo una época en que se traducía en las aulas de bachillerato de España. Lo era Platón, y en su caso además lo eran porque habían llegado a la conclusión de que un sistema que mataba legalmente a Sócrates, que era el hombre más decente de toda Grecia, tenía que ser un sistema malo. Pero había otros griegos que sí vivieron todavía con el funcionamiento del sistema democrático, con la idea de que la democracia podía ser buena, pero también con la idea de que la democracia se la cargaban. Y ahí tienes a un Eurípides, ahí tienes un Aristófanes, etc. ¿Qué contaba esta gente? Bueno, pues Aristófanes, que era un tipo genial, al que yo procuro releer en griego todos los meses y que inventaba además palabras. O sea, lo bueno de Aristófanes, cuando lo lees en griego, es que se inventaba unas palabras ingeniosísimas, auténtica cruz para los traductores. Pues Aristófanes había llegado a la conclusión de que la democracia en Atenas había degenerado de tal manera que el político propio de esa democracia era el bribón, es decir, era el sinvergüenza, el descarado. ¿Y quién era ese sinvergüenza, ese descarado, ese bribón que era el político demócrata por antonomasia según Aristófanes? Pues bueno, el político que de entrada se aprovechaba de la ignorancia de la gente. Y ahí las referencias que aparecen en los clásicos son tremendas, ¿no? Y te dice, hombre, tú hablas uno por uno con los atenienses, hombre, hay gente de sentido común, ¿no? Pero cuando se juntan todos como masa, es que se quedan con la boca abierta y recuerdan a esa gente que mientras ven a otros recoger higos, quedan ahí con la boca abierta y no saben lo que hacen. Entonces, el político bribón se aprovecha de la ignorancia de la gente. El político bribón se aprovecha de hacer promesas electorales para dar a la gente no lo que sería el bien común, sino que lo que la gente cree que le va a venir muy bien si se lo dan. Y entonces eso significa gastar bastante dinero más del que se debería gastar en el presupuesto público, pero efectivamente ahí está. Y el político bribón es el político que explota la orgué, es decir, la ira, la cólera, el que en un momento determinado te promete y además te vamos a dar esto y te vamos a conceder lo otro y te vamos a apoyar de tal manera, y además, aunque se niegue a ello, los fachas o los rojos o los que sean, es decir, yo voy a enfrentar a la sociedad porque de ese enfrentamiento de la sociedad ya sé yo que no sale el bien común, pero bastante me importa a mí el bien común. Y claro, la conclusión a la que iban llegando todos es que con ese sistema, el sistema se colapsaba. Algunos de los atenienses eran más finos, es decir, iban más allá de eso de decir la ignorancia, las promesas electorales que son carísimas y que acaban con el presupuesto público, la utilización de la enemistad. Había alguno que era más sutil, como Demóstenes, y decía, bueno, yo no sé qué está pasando con la democracia, pero resulta que un sistema que pretende que va a mantener la libertad de expresión, hemos llegado a una situación en la que ya o dices lo que quieren que digas o caen sobre ti. Yo no sé qué tipo de democracia es esta, ¿no? Y eso además lo dice en una época en que él advierte cómo se está produciendo un cambio internacional que va a acabar con la democracia, y cuando él intenta hablar, encima le caen por encima y se lo impiden. Y yo creo que esos juicios de los griegos eran muy ciertos, es decir, nosotros también tenemos al político bribón, tenemos a ese político que intenta enfrentar a una parte de la sociedad con otra, recurriendo a criterios raciales, a criterios pseudohistóricos, a criterios de género, etcétera, etcétera. Tenemos al político que con tal de llegar al poder y mantenerse en él, gasta lo que no está en los escritos, porque él no lo va a pagar. Y tenemos al político que se aprovecha de la ignorancia de la gente con un descaro y una desvergüenza tremendas. Y eso, al final, pues es la conclusión de las democracias, que es ahora mismo donde estamos más o menos parados en todo el mundo. Sí, ahora que has dicho Aristófanes, hay una cita que voy a leer literalmente que incluyes en el libro, que dice, no resulta difícil, hablando del pueblo, no resulta difícil llevarte a donde quieren. Te gusta que te adulen y que te engañen. Siempre estás escuchando a los charlatanes. Y es un poco, verdad. claro, o sea, pasa, dices, bueno, es que es increíble, ¿no? Porque pasan miles de años, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y Sí, vemos cómo porque el poder de la propaganda sigue triunfando sobre esas mentes que, pues en fin, no tienen gran interés por aprender o que no tienen ilusión por instruirse.
Y además es que, claro, miras alrededor tuyo y te halaga, te promete, etcétera, ¿no? Vamos a ver, sin salir de España. Tú vas a Cataluña. Tú miras objetivamente lo que es Cataluña. El peso que tiene en España cada vez menor. No digo ya en el mundo porque no existe. En el mundo Cataluña es algo inexistente, ¿eh? Y tienes una serie de políticos que llevan décadas diciendo a la gente que viva en Cataluña que son lo mejor, son la locura, están por encima de los españoles, en fin, que incluso Erasmo de Róterdam y Leonardo da Vinci fueron catalanes, etcétera. Dices, pero vamos a ver en qué frenopático estamos caminando. Bueno, pues es exactamente lo que dice Aristófanes. Es decir, cuando tú tienes una masa de necios, dedícate a adular a la masa de necios y la masa de necios está encantada. Sí, cuando de pronto te aparece, por citar otro ejemplo, pues te aparece un monedero y se dirige a las masas enardecidas y le dice, ¿por qué la libertad y la democracia la trajisteis vosotros? Y dice, pero hombre, monedero, esto tú no te lo puedes creer, que tú has leído por lo menos media docena de libros. Es decir, toda la operación de transición en España se llevó desde arriba y no solo desde la arriba española, sino desde la arriba internacional. La pobre gente lo que quería era que no se complicara la cosa, que no hubiera líos y que no termináramos matándonos otra vez como en los años 30. ¿Pero qué es eso de que trajeron la democracia? O sea, tú sabes la gente que estaba en la oposición en la época incluso de la transición. Si en mi facultad, que era una de las más politizadas, que era la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, había un chico del Partido Socialista y lo conocíamos como el del PSOE, porque es que no había más. Y me acabé enterando con el paso del tiempo de que el del PSOE lo mandaron desde las Vascongadas porque no tenían ninguno en Madrid y era una vergüenza. Entonces, y el Partido Comunista, que era el más activo, no tenía ni siquiera una docena de afiliados en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué me estás contando de que vosotros habéis traído la democracia, etcétera? Hombre, monedero, que ni siquiera tú puedes ser tan tonto, ¿no? Ni tan ignorante. Esto es un disparate. Halagas al pueblo, pero les estás mintiendo. Efectivamente. Sí, pero sabe que el pueblo se lo traga. Bueno, ahora esta última ley que ha aprobado el gobierno también va en esa línea. O sea, al fin y al cabo va a llegar un punto que llegaremos a tener un resultado distinto del final de la guerra civil y que los ganadores serán los perdedores. Pero bueno, posiblemente esa interpretación ya se ha intentado, ¿eh? O sea, en el sentido de que, vamos a ver, la Guerra Civil Española en realidad fue el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial la ganaron los buenos, ¿eh? Esto se quedó, como era un escenario secundario, pues ahí se quedó enquistado con la Guerra Fría, pero claro que sí, que en realidad la gente que fue derrotada en la Guerra Civil Española ganó porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Claro, luego explícales los 40 años de exilio, la gente que acabó en el Gulag o en los campos de refugiados franceses, los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, y les explicas que ganaron la Guerra Civil Española, porque no se han enterado en todo este tiempo. Y volviendo al libro, volviendo a otro capítulo que a mí me ha gustado muchísimo, que es la importancia de la reforma, como el protestantismo, liderado quizás por John Locke, esa importancia sobre todo de la separación de poderes. Algo que es fundamental si queremos que un sistema democrático pueda sobrevivir y no caer en la tiranía. Pero bueno, John Locke era un protestante que él sabía. Locke era un protestante, hijo de un pastor protestante. Vamos a ver, hay un proceso histórico que es muy fácil de seguir. Es decir, Grecia abandona la democracia. De hecho, ya en el siglo IV en Grecia se instaura un despotismo oriental. Oriental en el sentido de que muchos griegos se vuelven hacia Persia y dicen, los hemos derrotado en el campo de batalla, pero los persas son mucho mejores a la hora de construir estructuras estatales, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas que tiene Alejandro Magno, que fue el artífice de una de las primeras globalizaciones de la historia, es que él pretende seguir los usos y costumbres de la corte persa, y los macedonios le dicen, oye, ni hablar, esto de que nos vamos a arrodillar delante del basileus del rey, ni hablar, ¿eh? Nosotros somos griegos,
no somos persas ni lo sueñes. Pero ya la generación siguiente, que eran los generales de Alejandro, lo impusieron de manera total. Y ese despotismo, en un momento determinado, acaba llegando a Roma, cuando en Roma la república, que no era una democracia, era una oligarquía, pues finalmente se va desplomando y después de un siglo de guerras civiles se implanta el imperio que tenía muchos elementos de ese oriente que había conocido Alejandro. Cuando el imperio llega a un enmaridamiento con el cristianismo en el siglo IV, que el cristianismo paga absorbiendo unas dosis de paganismo verdaderamente espectaculares, pues claro, los sistemas de gobierno que se crean son formas de despotismo. No estarán bajo la bendición de Zeus y estarán bajo la bendición del Cristo Pantocrator, pero en cualquiera de los casos no cabe la menor duda de que la Edad Media tiene una concentración enorme de todos los poderes y que además es un principio despótico y que no existe una supremacía de la ley, porque la ley no está por encima ni del Papa, ni de los cardenales, ni de los obispos, ni de los emperadores, ni de los reyes. Esa situación, que se extiende a lo largo de más de un milenio, quiebra con la Reforma. Y quiebra con la Reforma porque la Reforma es un movimiento que inicialmente es solo espiritual, pero cuando esta gente se pone a leer la Biblia va sacando conclusiones en otros sentidos. Por ejemplo, una de las conclusiones que saca y que Locke consigue, yo diría que además elaborar muy bien, es la idea de la supremacía de la ley, que ya está, por ejemplo, muy definida en Calvino. Es decir, la ley no puede ser distinta para unos estamentos sociales o para otros. Tiene que haber una igualdad ante la ley. Y la prueba la tienes en la Biblia, que cuando en un momento determinado David no se comporta como se tiene que comportar, pues aunque sea el héroe de guerra nacional, el que compone los salmos, el monarca, etcétera, va a verle el profeta Natán y lo pone a caldo y le dice: tú no te escapas de cumplir la ley. Es decir, la ley está por encima de todo el mundo, por citar un ejemplo, ¿no? La idea de la separación de poderes también la encuentran en la Biblia, porque en la Biblia aparecen definidos los tres poderes, pero el único ser que tiene los tres poderes en sus manos es Dios. Y claro, los reformadores llegan a la conclusión de que Dios sí puede ser legislador y juez y ejecutivo, ¿no? Pero lo que no puede ser eso es un ser humano, porque los seres humanos no son Dios y acaban siempre en la tiranía. Y esos son elementos que aparecen en Locke, que por cierto estuvo convencido toda su vida de que pasaría a la posteridad por sus escritos de teología y no por sus escritos políticos. Es decir, los escritos políticos, no voy a decir que pensara que era algo diletante, pero vamos, era mucho menos importante que sus escritos de teología, que no ha leído casi nadie, dicho sea entre nosotros, pero él estaba convencido. Y efectivamente él va pergeñando esa idea, es decir, la supremacía de la ley, la libertad de conciencia, la división de poderes, entre otras cosas, porque su padre había sido un pastor puritano que había militado en las tropas de Cromwell que se alzaron en defensa del Parlamento contra Carlos I y que, acabado la guerra, viendo que Carlos I seguía en sus 13, lo juzgaron, lo decapitaron y a otra cosa mariposa. Es decir, en el periodo de la Restauración la causa parlamentaria retrocedió algo, pero al cabo de un par de décadas el parlamentarismo ya no tenía marcha atrás en Inglaterra. Eso va a ser algo que van a seguir las potencias protestantes del norte, los países escandinavos, etcétera, por supuesto Inglaterra, Escocia, y es algo que llega a Estados Unidos, pues entre otras cosas, porque los peregrinos del Mayflower eran todos puritanos y entonces tenían esa misma visión. Y eso es algo que queda tan absolutamente dentro del origen de la democracia contemporánea que, por ejemplo, cuando se produce la Revolución Americana, es que prácticamente 3/4 partes de los habitantes de Estados Unidos eran puritanos. Claro, al final, llevar una revolución en un sentido o en otro depende mucho, como yo suelo decir, no del país y el paisaje, sino del paisanaje. Y aquí estaban todos en las ideas de Locke, de Calvino, etcétera, etcétera. E incluso de los padres fundadores, en su mayoría o eran puritanos o eran anglicanos muy influidos por el puritanismo, como fue el caso de Washington, o era gente que era laica pero que había sido criada en un medio puritano, como fue el caso de Benjamin Franklin, y la prueba está en que cuando tú miras los firmantes de la Declaración de Independencia, todos son puritanos,
Hay un par de ellos que pueden ser puritanos culturales, aunque no confesionales, como es el caso de Franklin, y solo hay un católico, que por cierto además era masón. Entonces, esa es la base sobre la que se construye esa nueva nación, que es una nueva nación profundamente puritana, y por eso nace con la supremacía de la ley, con la igualdad de todos ante la ley, con la separación de poderes y con la libertad de conciencia como algo esencial. Los países que no han tenido esa tradición, hombre, pues la democracia ha ido a trancas y barrancas, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, desde luego, y en España es un ejemplo muy claro de ello. España, Hispanoamérica, pero podríamos decir otros lugares también, es decir, la democracia no ha arraigado en los países islámicos. Tendrán elecciones, tendrán... Sí, jugarán a ir a votar de vez en cuando, pero a votar... gobiernos un poco menos dictatoriales, un poco más, pero no ha funcionado tampoco. Y lo mismo podría decirse de los países asiáticos, es decir, hay alguna excepción, como puede ser Corea del Sur, como puede ser el Japón, pero por la influencia norteamericana. Es decir, que finalmente los norteamericanos han metido con calzador ese modelo, ¿no? Pero cuando tú miras lo que son las democracias consolidadas y además de siglos, es que estás hablando de un medio cultural de trasfondo protestante. Y en el resto de los sitios, pues bueno, se va a trancas y barrancas, a veces parece que funciona, vuelve a ir mal, hay una dictadura, hay otra guerra civil, etcétera, y va tirando de esa manera. Y en el libro, es que es muy interesante porque a mí me gusta mucho, empiezas en la época, digamos, la democracia ateniense, va evolucionando y tocas los peligros que acechan a la democracia. Y a partir de ahí, luego también empiezas a hablar de lo que digamos es la agenda globalista. Para el que no esté muy puesto con el tema o que le suena el término, porque es verdad que últimamente se escucha más la agenda globalista, ¿cómo explicarías a alguien qué es la agenda globalista y cuál es su finalidad? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la agenda globalista no es la globalización. Es decir, la globalización es un fenómeno, a mi juicio, maravilloso, en casi todos los términos, que permite que ahora mismo tú y yo estemos a dos orillas opuestas del Atlántico y estemos hablando como si estuviéramos ahí en el salón de tu casa, ¿eh? Y que permite que, por ejemplo, pues de lo que tienes ahí en ese salón que yo veo, pues seguramente hay cosas que están fabricadas en España y otras que pueden venir del otro extremo del mundo, y es maravilloso y es natural, y eso hace pues también que un libro como Un mundo que cambia, que se edita en una editorial de Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, pues lo puedas comprar en la Patagonia y lo puedas comprar en el Canadá y hasta lo puedas comprar en España. Es decir, esos son los aspectos de lo que es la globalización, que es muy bueno. ¿Qué es la agenda globalista? La agenda globalista es otra cosa, aunque también intenta aprovechar la globalización. Yo creo que una de las personas que mejor ha definido la agenda globalista es David Rockefeller en sus memorias, que en un párrafo al inicio del capítulo para mí más interesante de sus memorias, que tiene algunas partes muy aburridas, pero ese capítulo es apasionante, él dice: se nos ha acusado, a mi familia y a mí, de actuar en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, significativo, y en favor de la actuación de una cábala secreta que está coordinada para crear un nuevo sistema económico y social global, un mundo, si ustedes quieren. Y él dice: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Es decir, ¿qué es finalmente la agenda globalista, tal y como la define David Rockefeller? Pues que va a desaparecer este mundo de naciones que conocemos desde hace siglos y que lo que va a haber es una cábala secreta, un grupo secreto que define cuál va a ser el gobierno, la estructura social, etcétera, la economía mundial, y que, por supuesto, eso lo va a hacer de una manera que abarque a todo el planeta y además con gente que, por supuesto, supongo que habrá oportunistas que se suman a la agenda globalista como a todas las agendas, pero en términos generales la agenda que lo dirige es gente que está más que convencida y además no les importa un pito ir en contra de los mejores intereses de su país, como dice Rockefeller, en relación con los Estados Unidos. Y eso es la agenda globalista. Y uno de
de tantos, pero el más importante, diríamos, que está detrás y que tú escribes en el libro, también le dedicas un capítulo, es George Soros, que también ha estado en boca últimamente, se ha escuchado más su nombre. ¿De verdad tiene Soros tanto poder como se cree o como mucha gente defiende? Bueno, vamos a ver, sobre Soros se escriben muchas tonterías, ¿eh? Entonces, esto también es importante decirlo porque, por ejemplo, yo estoy harto de ver que Soros es sionista. Soros precisamente es antisionista, ¿eh? Defiende, por ejemplo, y financia entidades que son partidarias de boicotear los productos israelíes que se producen en los territorios ocupados. O sea que bueno, esta manía de la gente de juntar el sionismo, la masonería, los reptilianos, etcétera, yo comprendo que hay gente que le entretenga, pero es muy poco riguroso y es muy poco serio, ¿no? Soros es, a día de hoy, uno de los grandes iconos de la agenda globalista. Además, yo creo que lo ha ido manifestando cada vez con mayor descaro, pero yo no creo que Soros sea el final de la cúspide ni cosa parecida. Y cuando el propio Rockefeller te habla de la cábala secreta, pues evidentemente si es una cábala secreta, que son los términos que él utiliza, no es para que haya un señor como Soros, que por cierto ha cumplido 90 años y le deben de quedar un par de telediarios, para pensar que es el que controla todo, etcétera, etcétera. Sí es verdad, eso sí es cierto, y no se puede negar que la influencia de Soros es inmensa, que ha gastado miles de millones de dólares en avanzar la agenda globalista y que eso se puede ver en casi todo el planeta y que además es un personaje que no suele controlarse a la hora de decir realmente la influencia que tiene, por lo menos la que se puede contar. Es decir, yo publiqué, hará cosa de unos 2 años más o menos, en un editorial del programa de La Voz, el listado de los eurodiputados españoles que Soros considera reliable, por utilizar su término, es decir, confiables, y que eran diputados que iban de la extrema izquierda de Podemos hasta la derecha del Partido Popular, y entre medias estaba UPyD, estaba Ciudadanos, estaba el Partido Socialista, estaba Izquierda Unida, y estaban hasta los nacionalistas catalanes y vascos, pero es que en conjunto los eurodiputados que Soros considera reliable en el Parlamento Europeo son más de la tercera parte. Yo quisiera que alguien me dijera qué personaje privado, sea el que sea, puede jactarse de que controla más de la tercera parte de un parlamento supranacional como es el Parlamento Europeo. Y, por supuesto, nadie salió a decir esto no es cierto, que está contando Soros, esto es mentira. Ni mucho menos. Y sucede con todas las naciones y de manera transversal. En un momento determinado, al inicio de la crisis del coronavirus, Soros aparece en estas entrevistas encíclicas que tanto le gustan para decir que la crisis del coronavirus es la crisis de su vida. Pero ¿quién se atreve a decir una cosa así? Y además te lo explica, es la crisis de mi vida porque me va a permitir alcanzar objetivos que yo siempre he querido alcanzar. Y entre las lecciones que da, pues es que la Unión Europea tiene que someterse a una deuda perpetua. Cosa que a Soros le encanta porque Soros sabe perfectamente que la deuda es el método ideal para privar de soberanía e independencia a cualquier Estado. O sea, además aquí coges a toda la manada de la Unión Europea, debe ser un mundo maravilloso para Soros, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el número 1, no creo que ahí se acabe la pirámide ni cosa parecida, pero no cabe la menor duda de que Soros es un personaje extraordinariamente poderoso, con una capacidad de subversión política inmensa y con una capacidad de influencia en gobiernos y en parlamentos nacionales y supranacionales que a día de hoy nadie se puede equiparar con él. Bueno, de hecho, tanto es así, que comentabas el tema de los eurodiputados. Recuerdo que Santiago Abascal, en una de sus intervenciones en el Congreso, le preguntó a Sánchez si una de las primeras personas que había recibido una vez había alcanzado el poder y estaba en Moncloa era el señor Soros, y no lo negó tampoco. Claro, No. O sea, es algo que dirías, lo niego diciendo que usted qué tontería está diciendo, Soros. O sea, sería tan sencillo, digamos, decir, oye, esto es mentira. Claro, si tú te callas, en fin, que calla otorga, ¿no? Porque qué sentido tiene no negar eso. O sea, es cierto que Soros tiene un papel fundamental. Y además, en el caso de Sánchez, ¿por qué lo va a negar si quien le organiza la reunión con Soros es Borrell, que es un hombre de Soros desde hace muchos años,
y además es el jefe de la diplomacia europea. O sea, el jefe de la diplomacia europea es un hombre de Soros. Esto es escalofriante y le organiza el famoso almuerzo con Sánchez. Y la política de Sánchez es una política que es la agenda de Soros, es la agenda globalista, y el que no se haya dado cuenta a estas alturas, pues es que ignora cuestiones que son absolutamente esenciales para comprender el mundo en que vivimos. Hay que decir, en honor a la verdad, porque esto es importante, es decir, con Soros, como con el Papa Francisco, como con la agenda globalista, se ha producido un fenómeno que de pronto la gente ha empezado a encontrarse con cosas que no conocía, o al menos algunas personas de pronto han dicho esto qué es. Pero esto viene desde hace décadas, como cuenta el propio Rockefeller, y la historia de España es incomprensible si uno, por ejemplo, no sabe que el Partido Socialista llega al poder a España con el dinero americano, y un dinero americano que es, por ejemplo, el de Rockefeller, aunque ese dinero en muchas ocasiones pasara a través de Alemania. Y que la política que Felipe González ya a finales de los años 70 y antes de llegar al poder, pues ha pactado con la Fundación Rockefeller y con otras entidades supranacionales, es la de que España se coloca en la periferia del mercado mundial. Es decir, ahora tú puedes decir, bueno, es que España es un país de camareros y funcionarios y tal. Vale, sí, pero eso está pactado hace décadas. Y de hecho, Felipe González lleva a cabo, y en apariencia eso está justificado, una reconversión industrial, que la reconversión era necesaria, pero es que la reconversión industrial es que destruyes la industria española y no construyes nada a cambio. Y permites que toda esa área industrial, que es la base de la salud económica de una nación, la ocupen una serie de multinacionales. O tú, por ejemplo, en un momento determinado, cuando España entra en la Unión Europea, pactas, gobierno socialista, unas cuotas de producción de leche, que eran inferiores al consumo de leche de los españoles. Es decir, no solamente es que obligas a los ganaderos españoles a matar de manera masiva buena parte de la cabaña española, es que incluso la leche que va a producir España, ya desde el principio estás dejando claro que eso va a quedar en manos de compañías extranjeras, porque el cupo de producción española de leche es inferior y muy inferior a la leche y a los lácteos que consumían los españoles. Entonces, lo que ahora estamos viviendo pues es un avance, ya pisando el acelerador salvajemente, de una agenda globalista que España lleva sufriendo desde hace décadas, como otros países, y en la que España no se ha dado cuenta en ningún momento de que las posibilidades de ser una nación independiente, soberana, etcétera, desaparecieron hace mucho tiempo, primero por el Partido Socialista, después con Rajoy, y finalmente lo está rematando Pedro Sánchez. Para el que nos esté escuchando y no se deprima ante este panorama, ¿qué nos queda? ¿No? Porque dirán, bueno, vale, Europa está sometida y, bueno, a ver, es cierto, es lo que comentabas de la deuda pública, el ejemplo ahora lo estamos viviendo. La España no puede decir, me voy de Europa porque es que no puede, no tiene ninguna posibilidad. No puede pagar la deuda, es imposible. Claro, es imposible. O sea, ya llegas a un punto cuando entras en la Unión Europea que tiene sus cosas buenas desde mi punto de vista y sus cosas malas, pero yo, por ejemplo, si fuese británico, hubiese sido partidario del Brexit, hubiese votado a favor de abandonar la Unión Europea. Ahora, si me dices, ¿en España usted es partidario de irse a la Unión Europea? Pues te digo, pues no. Es que es imposible, es imposible. No podríamos pagar esa deuda en siglos porque tenemos una deuda en euros. Claro. Pero entonces, si ahora regresamos a la peseta o al Pablo Iglesias o lo que sea, no es posible. No, don César. No es posible. Más desgracias, no, que ya vamos bien servidos. No. Pero la pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son? Porque tú en el libro también citas varios ejemplos, los denominas la resistencia a la agenda globalista. Sí. ¿Qué países o qué zonas nos quedan que, digamos, alejen de toda esta agenda globalista, desde tu punto de vista? Vamos a ver, a pesar de que la agenda globalista ha avanzado mucho y tiene mucho predicamento en amplias zonas del planeta y en sectores de todo tipo, otro de los grandes iconos de la agenda globalista al que yo le dedico un capítulo es el Papa Francisco, por ejemplo. O sea que esto está muy distribuido en el universo mundo. Yo, sin embargo, creo que los propios impulsores de la agenda globalista no las tienen todas consigo. Es más, en ocasiones expresan que no las tienen todas consigo.
Voy a citar dos ejemplos, uno que podría ser un macroejemplo y otro que es un microejemplo, mucho menos conocido, pero que muestran por qué ellos no ven que esta batalla se esté ganando. Es decir, primero, dentro de los macroejemplos, porque frente a la agenda globalista hay una resistencia patriótica, que a veces es una resistencia patriótica democrática, es decir, de gente que cree en la democracia, pero que considera que la democracia evidentemente se va a ir al cuerno como se imponga la agenda globalista, y el caso de un Donald Trump o de un Bolsonaro en Brasil o de un Víctor Orbán en Hungría serían los casos más claros. Gente que está a mitad de camino o en algún punto entre la dictadura y la democracia, y que por supuesto es un enemigo jurado de la agenda globalista, como es el caso de Putin en Rusia, y gente que está en la dictadura y que está en una dictadura nacionalista y que, vamos, no se va a poner de rodillas ante la agenda globalista jamás, como es el caso de China, que es la máxima preocupación de Soros. Cada 2 por 3 arremete contra China, pero arremete contra China no porque se produzcan violaciones de derechos humanos, sino porque China se niega a entrar en la agenda globalista y él es consciente que si la segunda economía del mundo dice que no entra y además tiene unos planes de hegemonía global y además está construyendo la nueva ruta de la seda, pues la agenda globalista al final puede quedar limitada a solo una parte del mundo y su idea es controlar todo el planeta. De modo que de una manera macro, hombre, los enemigos de la agenda globalista no son ninguna tontería, empezando por China. Hungría no es China, pero claro, el actual inquilino de la Casa Blanca y China es preocupante, y de ahí que las elecciones en Estados Unidos estén siendo a cara de perro y que, por supuesto, Biden es una auténtica marioneta de la agenda globalista, como lo es Kamala Harris. Eso estoy hablando de lo que sería la macro situación y entonces pues mucha gente dirá, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Aprendo húngaro, que es una lengua muy difícil, el magiar y me voy a Hungría? ¿Qué hago? Bien. Pero hay otro punto que sería de alguna manera la microhistoria o la microresistencia que está demostrando que es mucho más peligrosa de lo que parece. Te voy a citar un caso porque para mí es muy ilustrativo y además es de estos casos que no te cuentan los medios de comunicación mayoritarios, pues no vamos a excitar a las masas a que resistan. El año pasado, en el 2019, a inicios del año, se produce una reunión en Bogotá, en Colombia, de lo que son los colectivos, ONGs, etcétera, 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 de ideología de género. O si prefieres llamarlos LGTBI o lobbies gays, como quieras, yo creo que los televidentes lo entienden. Y esta gente, en la reunión, llega curiosamente a 3 conclusiones por unanimidad. Y sinceramente creo que es para reflexionar en ello. Primera conclusión, la agenda globalista la tenemos parada. Es decir, nosotros tendríamos que haber llegado hasta nuestros últimos objetivos hace años. Hemos hecho todo lo posible, el fraude de ley, el soborno de políticos, las presiones internacionales, etcétera, pero estamos atascados. Y además estamos atascados de una manera que incluso no sabemos si en los sitios donde hemos avanzado lo mismo vamos a perder posiciones. En eso están de acuerdo todos. Segunda conclusión a la que llegan, y esta conclusión es tremenda. La culpa de esto la tienen las iglesias evangélicas, porque teóricamente nosotros tendríamos que haber avanzado con facilidad. La religión más importante de Hispanoamérica es la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica tiene un ordenamiento piramidal, tiene un ordenamiento jerárquico y habría que haber discutido el precio, pero hubiéramos llegado a un acuerdo con ellos con facilidad. Y luego, aunque ese acuerdo haya católicos de base que están indignados, que son pro vida, que son pro familia, etcétera, y que no les guste y que digan que el Papa Francisco es el anticristo y todas estas cosas, bueno, nosotros sabemos que tal y como funciona esa entidad piramidal, soplamos el silbato arriba y todo el mundo se coloca marcando el paso de la oca, lo que le diga la jerarquía. Y el caso lamentable que tenemos con las iglesias evangélicas es que como no tienen una jerarquía, como no tienen una organización común, como son organizaciones de base, como no existe un sistema piramidal, pues esto es lo que se llama en Estados Unidos los movimientos grassroots, es decir, que están a raíz de la hierba y no hay manera de
parar a esta gente, no los hemos sabido parar, y esta gente es la que nos paró una legislación abortista en Argentina, es la que nos para leyes de ideología de género en México, es la que presiona en Chile para que no se produzca el avance de ciertas leyes, en Perú nos dan muchos quebraderos de cabeza y evidentemente este es un problema muy serio que tenemos que gestionar. Tercer aspecto, tenemos que infiltrarlos y destruirlos, porque se nos han convertido en la principal China en el zapato. Ahora, resumiendo todo esto, ¿qué quiere esto decir? Primero, que los movimientos de resistencia popular a escala de calle son temibles para los impulsores de la agenda globalista. Segundo, que ellos son conscientes de que algunas de estas reacciones los frenan en seco, como está pasando en Hispanoamérica. Y tercero, que entre sus presupuestos está ver cómo infiltramos y machacamos a esta gente, porque cualquier movimiento popular para nosotros es letal. Si intentan pararnos en el Parlamento, en el Gobierno, en la Judicatura, eso nosotros sabemos cómo bandearnos en ello y sabemos al final cómo aprobar mediante fraude de ley las normas más inicuas. Pero si la gente sale a la calle, y sale a la calle para enfrentarse a cuestiones concretas, estamos perdidos. Entre otras cosas porque los políticos necesitan el voto de la gente en la calle. Y si estamos hablando de sectores de la población importantes, evidentemente los políticos al final, no por convicción moral, que la mayoría la desconoce, sino porque quieren seguir dedicándose a la política y vivir del presupuesto, evidentemente ahí se frenan y acaban diciendo, pues mira, a lo mejor el año que viene, pero este año no vais a tener una ley de matrimonio homosexual o no vais a tener una ley como la que acaba de pasar el Senado de California, impulsada por los demócratas, que los delincuentes sexuales, que sean homosexuales y que hayan abusado de niños, que tengan 11 años menos que ellos, van a desaparecer de las listas de delincuentes sexuales. Y van a poder seguir agrediendo a niños, etcétera, etcétera. Entonces, esa masa social tiene un peso que la masa social desconoce, pero que los que están impulsando esa agenda globalista saben que es el gran problema, porque además en un momento determinado, eso en España sería imposible, pero en Estados Unidos lo ha sido, puedes llevar a la presidencia del gobierno a un sujeto como Donald Trump. Bueno, pues veremos a ver. Lo que está claro es, como muy bien dice tu libro, un mundo que cambia, que está cambiando y que recomendamos a todos los oyentes y espectadores, porque es muy interesante, un repaso histórico y luego vamos llegando hasta la actualidad. Pues nada, César, estaremos en contacto. Bueno, ha sido un placer, nos vamos a seguir encontrando en estos días, sospecho. Sí, sospechas Presume, que decía Stanley cuando se encontró al Dr. Livingstone. Y en fin, nos vamos a seguir encontrando y hablando de cosas que pasan en el universo mundo. Ha sido un placer, se me ha pasado el tiempo, no sé el tiempo que llevamos hablando. La verdad es que yo tampoco. Casi 2 horas. Montón, voy a tener pero la verdad... La puedo dividir en dos, la dividiré en dos. Yo te sugiero que lo dividas en dos, pero la verdad es que lo he pasado muy bien y cuando tú quieras. Muchísimas gracias, César. Un abrazo fuerte, cuídate. Pues esta fue la entrevista que le realicé a don César Vidal. Ya saben, la primera parte de la entrevista la tienen en el anterior podcast, el podcast de la semana pasada, y esta ya está más centrada en su libro, aunque luego hablamos otros temas. Una persona muy interesante escuchar a don César Vidal. Luego ya cada uno tiene conclusiones distintas, como no podría ser de otra manera. Cerramos el programa de hoy y sobre todo una reflexión para concluir, como bien decía don César Vidal, y lo que relatan así los clásicos griegos es que, oiga, si la democracia queremos que siga estando vigente, hay que defenderla y sobre todo instruir a la población para que sea consciente cuando la está perdiendo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.